bienvenidos a otra sesión del Camino del Bodhisattva. Hoy estamos empezando el capítulo 2. Entonces, estos 3 primeros capítulos, como os acordáis, en la introducción tratan el tema del desarrollo del bodhicitta. Estamos desarrollando el bodhicitta, después en adelante es la práctica que conlleva el bodhicitta. Bodhicitta siendo la causa principal de la iluminación, este corazón o esta mente iluminada que busca el despertar, la iluminación perfecta de todos los seres. Y de ahí las condiciones de la iluminación son los paramitas, las prácticas, ¿no?, de las 6 virtudes trascendentales. Y ahora estamos en el capítulo 2. El capítulo 2 y 3 es la preparación para el desarrollo de bodhicitta y el desarrollo en sí. Entonces, está organizado en el contexto de lo que se llama la oración de 7 ramas, que de alguna manera es en sí el camino completo espiritual. Entonces, en este primer capítulo, número 2, Shantideva habla de las primeras 3 ramas, y el capítulo 3 que vamos a ver en 2 semanas a lo mejor es en donde desarrolla las últimas fases. Entonces, la oración de 7 ramas es una práctica muy, muy profunda, que alguna vez la vamos a enseñar independientemente. El primer aspecto es el homenaje al Buda, Dharma y Sangha. Después hacer ofrendas, que los que habéis leído este capítulo es el tema principal de este capítulo, hacer ofrendas a las 3 joyas. Después viene la confesión, o sea, una purificación de nuestro karma negativo. Después regocijarnos en toda la virtud que se está desarrollando en el mundo. Una petición que los Budas giren la rueda del Dharma, o sea, que inicien un ciclo de enseñanzas en este mundo. La sexta es que no se vayan al nirvana, que permanezcan en el mundo manifestados para el bien de todos los seres. Y finalmente la dedicatoria, dedicar el mérito. Entonces, como introducción a este capítulo, ya que vamos a hablar de temas un tanto devocionales, ¿no?, como es la ofrenda de todo tipo de cosas a los Budas, Bodhisattvas y Dharmas, es importante entender el porqué. No solo el cómo, sino el porqué. ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Qué beneficio nos puede dar a nosotros? Como os acordáis de las últimas sesiones, el bodhicitta, esta mente que uno elige, ¿no?, uno opta por declararse firmemente ante el universo que yo de ahora en adelante voy a trabajar para el bien de todos los seres. Eternamente me voy a empeñar en lograr la iluminación de todos los seres. Es algo que tenemos que optar, elegir. Pero no se trata solo de una elección de la voluntad, de una idea, ¿no? Requiere ciertas condiciones. ¿Os acordáis? Requiere amor, compasión, mérito y demás. Y aquí tenemos 2 citas muy importantes. Una de Nagarjuna, que es el fundador del Camino del Medio, ¿no? A lo mejor el maestro de la India clásica más reconocido, especialmente alabado por su santidad el Dalai Lama. Vivió por lo menos 6 siglos, de lo que sabemos. Pero su actividad principal fue en el siglo I y II, en donde inició esta postura filosófica, este camino del Madhyamaka o el camino del medio. Y después tenemos a Sangha, que fue el fundador de Yogacara, ¿no?, de la escuela de los yogis. Y él vivió en lo que hoy en día es Kashmir, ¿no? Junto a su hermano Vasubandhu fundaron la escuela Yogacara. Entonces, de Nagarjuna tenemos una cita, dice: bodhicitta surge cuando se cumpla la acumulación de mérito. Y Asanga dice: bodhicitta surge en una mente pura y limpia. Vamos a ver que estas 2 cosas en realidad
no son contradictorias. Para recordaos, bodhicitta relativa, esta mente puramente altruista que se enfoca en la iluminación de todos los seres, no es otra cosa que la manifestación, en este contexto dual, de lo que es la mente iluminada, el bodhicitta absoluto. Entonces, cuando el bodhisattva tiene esa experiencia de la verdad, una absorción meditativa, se funde sujeto, objeto, meditación, se funde, tiene una experiencia íntima y directa de la verdad, la naturaleza de su mente, la naturaleza de sus fenómenos. Cuando surge de esa absorción y se encuentra plasmado en un contexto relativo, rodeado de otros seres, naturalmente el deseo es llevar a todos, todos los que se puedan concebir, a ese mismo estado de gozo, de paz absoluta, el estado de la iluminación. Entonces podríamos decir que es la culminación del amor, compasión, altruismo y sabiduría. Deseamos el bien para todos los seres, pero ahora sabemos qué es ese bien, ¿no? No nos conformamos meramente con satisfacer sus necesidades inmediatas, aplacar, ¿no?, sus dolores inmediatos, sino queremos una felicidad estable, que perdure a largo plazo, y esa es la perfección, la iluminación. Entonces, si esto, el bodhicitta relativo, no es otra cosa que la otra cara de la moneda de la mente iluminada, ¿no?, de este estado absoluto, no es algo fácil, no es algo fácil que brota de la nada. Es una flor muy bella que nace en un jardín muy especial. Entonces Nagarjuna dice que necesitamos mérito. ¿Os acordáis brevemente de esta palabra mérito? Es un término general que abarca todo lo que es virtud. Y la mejor manera de explicar lo que es mérito, yo he encontrado, es decir lo que no es, ¿no? Porque en el camino espiritual, de la perspectiva budista, hay dos cosas. Una es nuestro acercamiento a la verdad, ¿no?, que llamamos sabiduría. Primero intelectual y luego experiencial, ¿no? Eso es sabiduría. Y mérito es todo lo que no es sabiduría. Todo lo que es desarrollo espiritual, cualidades espirituales que no sean ese abrir de conciencias, acercamiento a la verdad. Entonces, mérito, en otras palabras, es el karma positivo, o mejor dicho, la raíz de la virtud, si queremos ser literales, ¿no? O sea, elevamos quiénes somos para acercarnos a esa verdad. ¿Captan esa idea? La verdad tiene un nivel de paciencia equivalente. La verdad tiene un nivel de generosidad equivalente. La verdad tiene un nivel de amor equivalente. La verdad tiene un nivel de alegría y felicidad equivalente. Entonces, si elevamos el nivel de generosidad, ¿no?, alegría sana, paciencia, ¿no?, amor y compasión, nos acercamos a la verdad equivalente. Nos acercamos a la realidad. Entonces, en meditación estamos a un paso de experimentarla. Cuando leemos un texto de filosofía, estamos a un paso de comprenderla. Y eso es muy diferente que estar a 100 metros, ¿no? Que nuestra vida es caótica, nuestra conducta es caótica, nuestro egoísmo es exagerado, nuestra avaricia es exagerada, ¿no? No tenemos paciencia, estamos irritados, enfadados, y después queremos sentarnos y encontrar esa verdad. Muy difícil, porque todo lo que somos está vibrando a otro nivel. Todo lo que somos está en disintonía, está en desarmonía, ¿no?, con esa verdad. Hay una disonancia, se dice, ¿no? No es compatible. Entonces, si queremos aproximarnos a la verdad, ¿no?, entonces tenemos que elevar
todas las facetas del ser. Y eso es el desarrollo espiritual, eso es lo que llamamos mérito. Entonces, para lograr solo escuchar en nuestra vida la palabra bodhicitta, ¿no?, hay que tener mérito. Y para entenderla y entretenerla en nuestra mente, que nos suene de cosas de locos, ¿no?, que nos suene de cosas de idealistas, que nos suene de cosas de ¿cómo se dice?, personas débiles, ¿no? Hay que tener algo de mérito. Lo que somos tiene que estar cerca de ese estado de perfecto amor y sabiduría, que es el bodhicitta. Tenemos que ya tener cierta disposición altruista, cierto desprendimiento de las posesiones, generosidad, cierto equilibrio y paz interno, ¿no?, que es la paciencia, cierto equilibrio ético, ¿no? Entonces, una persona que está en mucha desarmonía, no va a apreciar lo que es el bodhicitta y todo lo que puede ofrecer en esta vida. ¿Captan esa idea? Entonces, si queremos generar de una manera genuina en nosotros esta bodhicitta, que la alabamos y la describimos en detalle en las últimas 2 sesiones, entonces deberíamos preocuparnos por generar mérito. Cultivar esa tierra, ese jardín, para que la semilla del bodhicitta, este amor y sabiduría profunda, tenga la mejor oportunidad de germinar y florecer. Entonces, para eso, Shantideva, antes, ¿no?, de invitarnos a generar este altruismo muy puro, dice: haz las siguientes 7 ramas de oración. Eso es lo que va a preparar el terreno. Entonces, este capítulo es esa preparación. Entonces, por favor, cuando estemos hablando de hacer ofrendas, no penséis que es meramente religiosidad. Estamos entrenándonos mentalmente, como dice Nagarjuna. Entonces, al generar mérito, no solo elevamos nuestro nivel, como dice Asanga, nos purificamos. Es muy interesante. Hay una perspectiva que es constructiva, ¿no?, el enfoque de Nagarjuna, vamos elevando nuestra virtud, acercándolos a la verdad, y otra que es desconstructiva, que no se usa mucho en castellano, pero a nivel académico se está empezando a usar. Estamos eliminando, disolviendo todas las impurezas que obstruyen esa verdad, ¿no? Si os acordáis, hay el karma negativo que produce el sufrimiento, y a la vez las acciones negativas vienen de las aflicciones mentales. Las aflicciones mentales vienen del egocentrismo, ¿no? Y por supuesto, todo surge de esta ignorancia fundamental, ¿no? El asumir que hay un yo estable, permanente, aislado, independiente. Entonces, estas 7 ramas de la oración que vamos a ver ablandan, disuelven, ¿no?, lo que es las aflicciones y el egocentrismo, para acercarnos a ese estado de verdad por una perspectiva, y por otra perspectiva eliminar todo lo tóxico, todo lo que obstruye esa naturaleza búdica que ya está dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? ¿Captáis ese punto? Muy importante. Entonces, desde una perspectiva, el desarrollo espiritual es constructivo, mérito y sabiduría, que nos va a llevar a la perfección del ser. Desde otra perspectiva, ¿no?, ya tenemos la naturaleza búdica dentro. Lo que hay que eliminar es todo lo que obstruye esa chispa divina, naturaleza búdica. Limpiar las facetas de ese diamante interno, ¿no? Entonces no son contradictorios, simplemente 2 maneras de... Uno es construir virtud, positivo, y otro es eliminar todo lo negativo, tóxico.
todo lo que obstruye esa verdad. ¿Tiene sentido? Entonces, normalmente las 7 ramas empiezan con el homenaje. Aquí Shantideva también dedica un verso a hablar sobre el homenaje. Vamos a leer, si tenéis la misma edición, en la página 59. Para que pueda tener esta preciosa actitud, se está refiriendo al bodhicitta, ¿no?, a la mente iluminada relativa, que aspira a la iluminación de todos los seres, hago una ofrenda perfecta a los que así han ido. Esto es otro también, una traducción de, creo que es Tathagata, que quiere decir los que han trascendido, los que han ido al nirvana, los que se han iluminado. Al sagrado Dharma, inmaculado, raro y supremo, y a los bodhisattvas, océanos de buenas cualidades. Después, más adelante, a mediados del capítulo, también hace otros homenajes y postraciones a las 3 joyas, ¿no? Entonces, los comentarios invierten mucho tiempo en hablar un poquito de este se ha ido, ¿no? ¿Qué significa el Buda que ha trascendido? Entonces, normalmente se puede explicar en el contexto de la purificación de los 4 maras o los 4 demonios, ¿no? ¿Habéis escuchado alguna vez los 4 demonios en el budismo? Son un simbolismo para 4 cosas que tenemos que superar. Demonios en el sentido que son 4 aspectos que nos están, de alguna manera, obstruyendo el desarrollo espiritual. La primera se llama el demonio de los agregados, los khandhas, los componentes del ser, ¿no? Sabemos que un ser está compuesto de cuerpo y mente. Y a la vez en el budismo, como hay tanto enfoque en el desarrollo mental, lo que es mente se subdivide, ¿no? Lo que es conciencia y procesos mentales. Y después hay 2 procesos mentales que se destacan, ya que tienen una importancia en determinar nuestra existencia. Uno es sensaciones y el otro es discernimiento, ¿no? Entonces vais a escuchar muchas veces los 5 skandhas o 5 agregados del ser, los 5 componentes de un ser. Una es cuerpo o forma, ¿no? Y lo otro son 4 aspectos mentales. Conciencia, lo que está dentro de la conciencia, ¿no? Pensamientos, ideas, estados emocionales, volición y demás. Y después 2 de estos que se destacan, que es sensaciones y discernimiento. Entonces aquí el demonio de los agregados quiere decir nuestro apego, nuestro aferramiento, pensando que son inherentes, ¿no? Que existen inherentemente la conciencia, que existe inherentemente la forma, la materia, que existen inherentemente las sensaciones y percepciones, ¿no? Esto realmente nos atrapa en esa existencia dual, realmente nos atrapa en este mundo relativo burdo, ¿no? No nos deja elevarnos. Y después hay el mara de las aflicciones mentales. Algunas veces se dice la palabra emociones negativas, pero es más preciso, yo creo, aflicciones mentales. Estados negativos como la ira, el enfado, el rechazo, la aversión y por otro lado el apego, el aferramiento, ¿no? El deseo o la adicción y la confusión en general, ¿no? De ahí brotan, de ahí se desembocan todas las otras emociones como celos, envidia, avaricia, orgullo y demás, ¿no? Entonces este se considera otro de nuestros demonios, ¿no? Porque nos atrapa realmente. Es lo que produce todas las acciones negativas, lo que causa sufrimiento en nuestra vida, ¿no? Casi toda la práctica meditativa está destinada en atender las aflicciones mentales, ¿no? A apaciguar lo que es la mente. Y después tenemos el demonio del Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte representa, simboliza la muerte,
La muerte y nuestra resistencia, podemos decir, al cambio. La muerte porque acorta la oportunidad espiritual que tenemos de desarrollo, ¿no? Que es esta preciosa vida humana dotada de todos los factores para crecer conscientemente, un camino profundo. Y después nuestro apego, nuestro aferramiento, nuestra tendencia a cristalizar la realidad, no aceptar la ley de cambio, que todo está en movimiento, ¿no? Y tratar de aferrarnos en diferentes cosas. Y después el cuarto se le llama el demonio del hijo de los dioses, el hijo de los dioses, ¿no? Por una parte habla de un demonio ahí cósmico, ¿no? Que nos puede hacer daño, pero en realidad es un simbolismo, una analogía para nuestro apego a la comodidad, nuestro apego al placer, por decirlo así, ¿no? Estar de alguna manera estancados cuando las cosas van bien en nuestra vida, ¿no? Olvidarnos de la necesidad del desarrollo espiritual. Entonces podemos decir que un ido, debe haber una mejor traducción, o es un ser iluminado que ha trascendido estos cuatro demonios, ¿no? Los cuatro demonios internos. Entonces, aquí en este primer verso, como hemos aclarado, para que pueda tener esta preciosa actitud, desarrollar bodhicitta dentro de mí, esta mente iluminada, voy a hacer una ofrenda perfecta a los Budas, al sagrado Dharma inmaculado, raro y supremo, y a los bodhisattvas, que representan, encarnan todas las buenas cualidades, ¿no? Y ahora a continuación viene una serie de ofrendas que debemos hacer, ¿no? Y empezamos aquí, a ver, con las del verso 2 y 7. Hay todo tipo de ofrendas que no tienen dueño. Eso es muy interesante. Todo tipo de ofrendas sin dueño. O sea, eventualmente tenemos que dar nuestro patrimonio, ¿no? Tenemos que dar nuestro karma positivo, tenemos que dar hasta nuestro cuerpo y servicio, ¿no? A la divinidad, al Buda, Dharma y Sangha y al beneficio de otros. Pero aquí empezamos ofreciendo todo lo bello en la naturaleza que no tiene dueño. Podemos leer aquí: todas las flores y los frutos, toda clase de medicinas, todas las joyas que hay en el mundo y todas las aguas refrescantes y puras, ¿no? Los comentarios empiezan a detallar las 8 cualidades del agua y cuáles son los mejores ríos. Entonces, cuando estamos hablando de hacer ofrendas, ofrecimientos, debería explicarlo un poquito porque es un poco ajeno a nuestra cultura, ¿no? Como dijimos, esta idea de hacer una ofrenda al Buda, Dharma y Sangha, a los maestros, a los monasterios, es simultáneamente, tiene dos propósitos en el desarrollo espiritual. Por una es liberarnos de aferramiento, de apego, ¿no? A posesiones, a identidades. Y por otro lado, es una manera, la mejor manera, dicen muchos comentarios y maestros, de generar mérito y virtud, ¿no? De acercarnos a la verdad. Por eso es tan importante. Entonces, cuando estamos visualizando cosas, ¿no? Ofreciendo aquí en el pequeño altar que tenemos agua para lavar, agua para beber, flores, incienso, una lámpara, agua perfumada y comida, ¿no? Estamos de alguna manera haciendo un ritual. Es un gesto de nuestra parte, ¿no? Para transmitir algo a la divinidad, por decirlo así. Como dijimos recientemente, el Buda es perfecto y no necesita agua, menos nuestra pobre agua. Y menos, esto no es un Buda, como dijimos, ¿no? Es una representación metálica del Buda, ¿no? O una imagen pintada 12 dimensiones del Buda. Entonces, podría parecer idolatría, ¿no? Podría
parecer que estamos de alguna manera alabando un ídolo, ¿se dice así? Adorando un ídolo, ¿no? Pero el que necesita ofrendas no es el Buda, somos nosotros, ¿no? El que necesita abundancia no es el Buda, somos nosotros. El que necesita recursos externos e internos para florecer en el camino somos nosotros, ¿no? Entonces este es un gesto para transmitir algo, para conectarnos con el Buda Dharma y Sangha. Sin ese gesto es imposible. El ejemplo que yo uso cotidiano es si te encuentras con un viejo amigo, ¿no?, por la calle que hace 5 años que no ves, lo saludas, lo abrazas, le das un abrazo, una mano. Aquí se dan besos todo el mundo, 2 besos, ¿no? Entonces, sin ese gesto físico, no puedes comunicar los sentimientos de tu corazón, de tu alma. No le puedes decir, para, escucha lo que te voy a decir. No se puede transmitir mentalmente. ¿Captan esa idea? Entonces, un ofrecimiento de corazón, de alma, visualizado, tiene que tener un apoyo físico, decimos nosotros. Tiene que tener simbólicamente algo material ahí en donde apoyarlo. Después verbalizarlo y después mentalmente visualizarlo. Tiene que trabajar el cuerpo, palabra y mente en unísono para que sea poderoso y para que de alguna manera sea genuino. Porque si uno dice que tiene mucha sed y tú le das un vaso de agua y no toma, a lo mejor es que no tiene sed. Si una persona dice, yo quiero trabajar, y le das un trabajo y no trabaja, a lo mejor no quiere trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros realmente valoramos el Buda Dharma y Sangha y todo lo que representa en nuestra vida, tenemos que también hacer por lo menos un mínimo gesto de nuestra parte. ¿Captan esa idea? Entonces aquí la ofrenda tiene que tener 3 características, ¿no? Lo que podemos decir 3 cosas muy claras. La primera tiene que ser la intención muy pura. O sea, estamos haciendo el ofrecimiento no impulsado por los 8 dharmas mundanos, no para ganar algo inmediatamente. Estamos preparándonos para engendrar, para generar en nosotros el bodhicitta, ¿no? Para que de esa manera estemos bien encaminados para poder servir y mejor ayudar a los demás. Eso tiene que surgir de una motivación muy, muy pura, ¿no? Eso es muy importante. El objeto de la ofrenda deben ser seres puros. Eso es algo muy importante. Estamos enfocándonos en el Buda, el Dharma y la Sangha. Y esto es algo que no se menciona mucho, especialmente en esta era de políticamente correcto, ¿no?, donde todos tienen la misma importancia, el mismo valor, ¿no? Pero hay una gran diferencia a quién uno se asocia, ¿no?, y el karma que produce. Hay 7 factores que elevan el poder kármico de una acción, y uno de ellos es la persona o el ser que recibe esa acción, ¿no?, de malo o bueno, para los 2 lados, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico que suelen usar es Shakyamuni. Hace muchas Budas, el Buda histórico, hace muchas vidas, ¿no?, se encontró al frente de un Buda en esa era, ¿no? En su mundo había un Buda que se acercaba caminando lentamente por una senda. Estaban todas las personas alineadas, ¿no?, tirando flores, haciendo ofrendas cuando iba acercándose caminando este Buda. Y Shakyamuni, Siddhartha, en esa vida, era en ese entonces un pequeño niño, tenía 6, 7 años, muy pobre, no tenía nada de nada de nada. Entonces, pero vio que todo el mundo estaba, ¿cómo diría?, homenajeando a este Buda, haciendo reverencias, haciendo ofrendas, y él se sintió muy inspirado. Entonces cogió un puñado de arena
¿no? Y se lo puso en el cuenco, ¿no?, de ese Buda, ¿no? Y ese Buda de repente paró, ¿no? Y dijo: por esta ofrenda que tú has hecho, en una vida muy lejana, tú vas a ser un Buda y te vas a llamar Shakyamuni. Entonces, esa ofrenda, un gesto de un niño dando arena, que recién recogió del piso. Arena a lo mejor porque está escrito en una escritura, a lo mejor fue tierra, ¿no? Le puso tierra. Como el que lo recibió era un ser iluminado, el karma es potente, el más potente, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, aunque nuestra misión es aliviar el sufrimiento de todos los seres, ¿no?, la mejor manera de hacerlo es haciendo ofrendas a los Budas, a los Dharmas y a la Sangha. Eso nos da el poder a nosotros para ayudar al resto, ¿no? Porque dicen, a lo mejor es como dar un diamante precioso, ¿no?, a una persona que desconoce su valor. A lo mejor después le hace un trueque, ¿no?, por una galleta o cualquier tontería, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces los Budas y Bodhisattvas pedimos, ¿no?, aunque vosotros no necesitáis estas ofrendas, por favor, por mi bien, para generar mérito, ¿no?, para purificarme de todas las impurezas y apegos, por favor, aceptad esta ofrenda, para que yo pueda engendrar bodhicitta, lograr la iluminación y mejor servir a todos los seres. Y esto me costó un poquito a mí apreciar y valorar. Yo me acuerdo cuando recién fui monje, en el 2003 estaba en Pokhara, ¿no?, y estábamos justo entonces recibiendo a Chogyam Trungpa Rinpoche. Es un gran maestro de su santidad Dalai Lama, su santidad Sekha Trizin, es el maestro que me dio los votos a mí de monje. Entonces estaba en camino a Mustang y pasaba por esa ciudad. Entonces todos los que estábamos en el monasterio fuimos a recibirle, ¿no? Y llegaba justo antes del mediodía, ¿no? Entonces yo ya veía que su séquito, ¿no?, eran como 9 personas, estaban ya pidiendo comida en el hotel, ¿no? No fueron al monasterio porque ya iban a despegar muy pronto por la tarde. Entonces, el abad, ¿no?, y el lama principal del monasterio me invitaron para que yo les acompañe al hotel a recibirlos, ¿no? Y estaban muy preocupados de hacerle ofrendas a Chogyam Trungpa Rinpoche. Entonces habían preparado unas garrafas, unos termos gigantes de té tibetano, y también un arroz blanco que ellos hacen, que le ponen pasas y unas raíces dulces, que es lo típico que se ofrece cuando viene un maestro, ¿no? Y yo no le había sentido esto, ¿no?, porque prácticamente dar té y este arroz que te llena justo antes de comer no tiene nada de sentido. Yo soy una persona muy práctica, muy pragmática. Entonces me dieron el honor de a mí de servirles, ¿no?, porque yo estaba pasando. Entonces yo de una manera muy torpe le voy a Rinpoche a ofrecer el té tibetano con una taza muy lujosa que tenían ellos preparado y un cuenco así de arroz con pasas y demás. Entonces Rinpoche, de una manera muy delicada, coge unos granitos de arroz y se lo come, ¿no? Y yo después he visto que todos los maestros hacen eso. Cogen unos poquitos granitos de arroz y se lo comen. Porque si ellos no participan en ese acto, la persona y todo el equipo que estaba detrás de esa ofrenda no concluye su acción kármica, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces, una cosa es el ofrecimiento, que quiere decir uno presenta. Uno no está dando, no estamos dando a los Budas, estamos ofreciendo, presentando algo, y ellos a su voluntad pueden o no tomar, ¿no?, elegir.
Y cuando ellos toman algo, aunque sea unos granos de arroz, cualifica, cualifica para que ellos hayan aceptado esa ofrenda, ¿no? Y eso quiere decir que hay un acto completo. Hay intención, hay acción, hay lo que le estás ofreciendo, ¿no? Y hay la conclusión del acto con ellos tomando. Y se forma un karma bellísimo, ¿no? Entonces, con el tiempo vi que eso es muy importante. Un pequeño gesto, ¿no? Que de una perspectiva parece tan infantil, ¿no? Puede mover montañas, ¿no? Si el que está recibiendo, ¿no?, esa ofrenda lo valora, participa completamente, ¿no?, en ese intercambio. Entonces, no sé si habéis visto muchas veces cuando vienen los lamas, ¿no?, o especialmente si un lama va a dar una iniciación, ¿no?, se hace una ofrenda de lo que se llama cuerpo, palabra y mente, ¿no? Entonces se pone de pie una persona y sostiene un mandala, ¿no?, que es un círculo, ¿no?, normalmente con 7 montones, que representan un universo perfecto. Lo mejor que podemos ofrecer a alguien, todo un universo perfecto, eso lo presentamos al maestro. Y después detrás hay una persona con una estatua, ¿no?, que representa el cuerpo del Buda. Y después otra con una escritura que representa la voz del Buda. Y después otro con una stupa, ¿no?, es una figura circular que representa la mente iluminada del Buda, ¿no? Y algunas veces hay 2 o 3 personas haciendo ofrenda de mandala. Entonces pasa algo muy chistoso, ¿no? Entonces está un monje, ¿no?, sosteniendo una bandeja, ¿no?, y está la persona que está de alguna manera patrocinando ese evento, ¿no? Normalmente en Tibet el evento es gratis y una persona es el que pone el dinero para alquilar, para dar comida y té, el viaje de los lamas y todos, ¿no? Hay un patrocinador. Algunas veces hay 2 o 3 que comparten esos gastos. Entonces la persona responsable de esa familia o monasterio está haciendo la ofrenda mandala. Entonces el monje le da la estatua, después se la ofrece al lama, ¿no? Y después y mientras tanto el lama la toma y se la da a otro monje que después la pone en la misma bandeja. Es la misma bandeja, es como un circuito, ¿no? Entonces después la persona que va detrás coge la estatua como si él hubiera inventado el universo y se la está dando al Buda, ¿no?, al lama. Y después el lama dice muchas gracias y se la pasa al monje y la ponen en la bandeja y se recicla otra vez y después empieza otra vez. Entonces, para alguien que es ajeno a esta cultura, a este ofrecimiento, se ve como algo, ¿cómo se dice?, muy ficticio, ¿no? Como algo muy, ¿cuál sería la palabra? Es como un gesto muy vacío, porque está rotando, ¿no? Está rotando. En 30 segundos, un minuto, hace todo el circuito, ¿no?, de ser dado, ser entregado, ser ofrecido otra vez, ¿no? Pero, ¿no?, si detrás de eso hay una visión correcta, profunda, una motivación pura, ahí ha ocurrido algo maravilloso. Le hemos dado todo lo concebible, el universo entero, al maestro que representa la iluminación, que no es otra cosa que tu Buda interno, ¿no? Y después les damos el Buda Dharma Sangha. Y es bellísimo. Si uno tiene la visión, la entrega de participar íntegramente, completamente en ese gesto. Pero si no es así, no tiene mucho valor. Si no está apoyado, ¿no?, de esa entrega, de esa percepción, de esa visión. Si no, puede ser como simplemente cumplir. Vas a la boda de un amigo, ¿no?, y les das un cheque a los casados y ellos toman una foto contigo y ahí todo el mundo cumplió. ¿Captan esa idea? Entonces, un gesto de generosidad, de una ofrenda hacia el Buda Dharma Sangha o el maestro, puede ser simplemente cumplir, participar ciegamente.
Puede ser un ritual vacío o puede ser algo que realmente nos transforma de adentro hacia afuera. Nos libera, ¿no?, de este aferramiento, de este egocentrismo, de esta tacañería que hemos arrastrado por vidas y genera un karma infinito que nos pone a 1 centímetro de reconocer la naturaleza de la mente. ¿Cuál es la diferencia? La entrega, la visión que acompaña ese gesto, ese acto, ¿no?